Hola, hola, mi nombre es Marisolao, soy psicóloga clínica y también terapeuta de familia y pareja. El día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de una película que vi el día de ayer. Literalmente han pasado menos de 24 horas de que vi esta película que se llama Wicked. Una película bastante esperada para un grupo importante de la población que es fanática de esa película, de ese musical, porque ya les voy a contar acerca de dónde sale esta película, así como también de la gente fanática de los actores que están implicados dentro del elenco de la película, como por ejemplo todas aquellas personas que son fanáticas de Ariana Grande, que es una cantante, que también ha actuado en otro tipo de series de la infancia, la adolescencia. No sé de qué grupo etario eres tú que me estás escuchando, pero bueno, yo la veía ahí cuando salía en Nickelodeon. Me gusta su música, digan lo que digan, cada uno con su gusto, aquí no juzgamos. Y también hay otro tipo de actores que a las personas les ha gustado bastante. Si nos vamos a actores que son jóvenes yo diría como para lo popular de Estados Unidos y todo eso, considerando que ha aparecido en pocas obras, no obras a lo largo de su carrera, sino como que en el último tiempo ha sido más un boom. Está este actor que no me acuerdo ni siquiera del nombre, después lo vamos a buscar, que salía en Bridgerton como uno de los hermanos mayores. Bueno, sale como uno de los enamorados dentro de esa película. Pero antes de que yo empiece a hablar acerca de esta película, tengo que ponerlos a todos en contexto. Primero acerca de dónde sale esta película, pero más que eso, de qué cosas voy a estar hablando el día de hoy. Me quiero centrar principalmente en dos cosas grandes, dentro de las cuales la primera tiene que ver con el síntoma. El síntoma como, más que el síntoma, el comportamiento de los hijos como síntoma dentro de problemas de pareja. Es decir, que el síntoma, ya les voy a explicar todo esto en detalle, el síntoma, el comportamiento que uno puede considerar disruptivo, que escapa de la normalidad entre comillas, o que simplemente molesta, incomoda para el resto del entorno, como un síntoma de problemas de pareja. Ya vamos a hablar acerca de eso, donde además ligado a eso, quiero agregarlo una parte relacionada con la construcción del autoconcepto. Siento que voy a estornudar porque desde ayer que ando con una alergia horrible. Cosas de la primavera. Y también vamos a estar hablando acerca de la segunda parte importante que me interesa, que tiene que ver con capacitismo, paternalismo hacia personas con movilidad reducida. Esas dos áreas importantes. Alguien podría decir, ¿por qué va a estar hablando acerca de eso si la película abarca más cosas? Bueno, porque es a lo que a mí me llamó la atención que lo hayan mostrado. Probablemente hay un montón de películas, series, personas que han hablado acerca de este tipo de temáticas, sobre todo del segundo gran tema, porque claramente hay toda una comunidad detrás de esa. Hay movimientos también relacionados con eso, pero de todas formas, para personas que no están ligadas a ese espacio, a esas temáticas, creo que también, si ustedes escuchan este podcast, puede ser un puntapié inicial para poder averiguar más acerca de eso. ¿Bien? Y nos ponemos en contexto entonces. Yo aquí tengo la pantalla. No sé si ustedes me estarán escuchando solamente, también estarán viendo el video, no lo sé, pero yo tengo la pantalla a mi lado derecho. Entonces vamos a leer qué es lo que sale acerca de esta película. Yo literalmente lo busqué en internet porque dije, ya, que me voy a andar arrancando con los tarros del resumen de la película, si a lo mejor me estoy equivocando, así que lo voy a leer como lo he hecho en otro tipo de videos como tal, como cuando hice la reseña de Intensamente. De acuerdo a esto que voy a estar leyendo, la película Wicked, que se estrenó en el 2024, literalmente hace algunos días nomás, creo que, bueno, no sé, pero ayer fue día jueves, yo fui jueves en el horario de las 10 de la noche, salí literalmente como a la 1 de la mañana, donde entre nos me dio mucha risa porque fuimos al Cinemark con una amiga y era súper tarde, ¿verdad? Como que no andaba nadie pidiendo Uber, y mi amigo me dijo, o sea, no me acuerdo específicamente qué me dijo, pero hizo alusión a estar preocupado de que no nos fuera a pasar algo por estar pidiendo el Uber la noche. Y yo en ese momento dije, ¿sabes qué? No te preocupes, porque yo no estoy dispuesta a que me secuestren en este momento. Porque literalmente la noche yo estoy haciendo este video, después tengo un recreo. Y después tengo que atender a más personas en psicoterapia individual. Y en la noche literalmente voy a Santiago y después paso el fin de semana, me quedo lunes, martes y miércoles, y ese mismo miércoles estoy viajando a Lima para un congreso de sexología latinoamericano. Entonces fue como,
nadie va a arruinar mis planes, nadie me va a secuestrar esta noche, amigo, así que yo ahí me pongo en modo protección total, así que eso es como dato random. Y de por qué estaba tan cansada el día de hoy, porque como les dije que... No les dije por qué estaba cansada. Creo que fue cuando estaba empezando a grabar este video que grabé como 30 segundos y se cortó y ahí dije algo que iba a decir ahora. Pero bueno, les cuento que previo a ir a ver la película me levanté temprano, hice trabajo administrativo, tuve varias sesiones, quedé más que un poco cansada porque por esta altura del año, noviembre, más o menos, con muchas personas que han empezado meses atrás su proceso de psicoterapia, y en general en esta fecha uno tiende a ya ver avances y hacer una especie de recapitulación como de lo que ha sido su proceso. Entonces me pasó que la sesión, o la mayoría de las sesiones de ayer, fue como de revisar avances, logros y ese tipo de cosas. Entonces tenía muchas cosas en mente que decir y habían hartas sensaciones y cosas de lo bonito de ver los avances y todo, que me hicieron tener la cabeza bastante caliente, por decirlo de cierta forma. Salí con dolor de cabeza, después me fui a ver la película, se me pasó entre medio y salimos a la 1 de la mañana y ya cuando llegué a mi casa tenía un dolor horrible por arriba de la cabeza. Pero ya al día siguiente, menos mal, desperté mucho más descansada. Entonces no sé de qué estaba hablando, pero bueno, les hablo acerca de lo que sale aquí en esta película. Dice, la película... sí, del estreno, que fue jueves y que yo no sabía en qué fecha se había dado eso. La película Wicked 2024 es una adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway basado en el libro de Gregory Maguire. Espero haberlo pronunciado bien, y si no, Gregory, ahí te ves. Es lo que hay nomás, lo siento. En mi defensa, la mayoría de la gente pronuncia mal mi apellido, así que yo me voy a excusar en eso el día de hoy, sin faltar de respeto, por supuesto. La trama explora la relación entre Elphaba, la futura malvada bruja del oeste, y Glinda, la bruja buena del norte, mostrando cómo su compleja amistad evoluciona en los años previos a los eventos narrados en El Mago de Oz. La película está protagonizada por Cynthia Erivo, o Erivo, no sé cómo se pronuncia, y Ariana Grande, bajo la dirección de John M. Chu, y promete ofrecer una experiencia musical enriquecida y emotiva. Lo fue porque realmente yo casi me la lloró toda. Hubo escenas súper emotivas que yo de verdad decía, oh, por Dios, está sintiendo todo demasiado real. Pero esos son como los datos menores de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, ¿cuál es el origen de esta película? El origen de Wicked radica en el libro de Gregory Maguire, ¿ya? Que se llama, para que lo vamos a pronunciar, Wicked, la vida, bla bla, de la bruja del este, publicado en 1995, así que gente del 95, cuando ustedes nacieron, se publicó ese libro, que reimaginaba el universo de Oz desde una perspectiva más madura y crítica. Su adaptación como musical, estrenada en Broadway en 2003, fue un fenómeno cultural, famoso por sus impactantes números musicales como Defying Gravity, y su exploración de temas como la aceptación y la justicia social. Esa canción es potente. Yo debo decir, ignorante, no conocía ese musical hasta que me puse a ver Glee, que no sé si ustedes vieron esa serie musical, porque ahí la cantaban y el actor que cantaba se pegaba al medio solo y era como que se te erizaba la piel. Y han habido otro tipo de adaptaciones, ¿ya? Entonces eso es respecto a la película. Hago una pausa momentánea porque me llegó un correo. Y ahora sí. No desconecté el wifi porque estoy esperando que me llegue una información importante. Debería haberlo hecho porque otras veces así logro estar totalmente concentrada. Pero bueno, teniendo ese contexto, si yo les doy así como un breve resumen, que claramente no va a ser spoiler porque ya han habido un montón de adaptaciones, la gente ya sabe de qué se trata este musical, entonces esto no es novedad. La novedad sería para las personas que nunca habían estado familiarizados con esto y que... a lo mejor quisieron ver la película por los actores solamente, los actores famosos, por ejemplo. Que a todo esto hay actores que son mayores, que tienen toda una trayectoria y que participaron en esta película, pero como en general todo lo que tiene que ver con redes sociales lo usa más gente más joven o más chica que uno, es lógico que prácticamente los hayan ignorado o no los conocen, entonces conocían, no sé, como empezando el grupo de las personas, probablemente más fanáticos de Ariana Grande, que puede ser de gente que es menor de edad también, más que quizás la gente, o no sé, en verdad no sé, el fandom, ahí se me van a tirar todo encima, no sé qué rango etario será, pero no sería raro que se haya hecho más publicidad por esta actriz, esta cantante y otro tipo de actores también. Sumado además que así como a modo chisme, dentro de esta película también, dentro del elenco, perdón, hay un actor que hubo todo un drama, no sé si fue a principio de año o el año pasado, donde él al parecer estaba casado, tenía una hija y se empezó a ver
internet, o sea, por foto y cosas así, que salía con esta cantante Ariana Grande y quedó el medio escándalo de no se sabía, perdón, si hubo o no hubo infidelidad. Después la señora dijo que nunca se enteró de esta situación. Todo fue súper mediático. Y para aquellas personas que no saben acerca de esta cantante Ariana Grande, así como modo de chisme también, es una cantante que bueno, ha tenido conciertos donde ha habido atentados. Una expareja que también era cantante se murió por sobredosis, se casó y después el matrimonio no funcionó. A la gente me podría decir, ¿qué te importa que esté hablando de eso? Bueno, es para ponerle en contexto nomás y darle más información acerca de la actriz. Y que tiene un fandom súper súper grande. Y bueno, entonces, ¿qué les puedo decir de esta película? Si lo vemos desde como la mirada de, la historia en verdad no es nada nuevo. Súper pesado que lo diga así, pero es verdad, no hay nada nuevo. O sea, en general todos los personajes son bastante evidentes en el sentido de que tenemos a Glinda, por ejemplo, o Galinda, que después se cambia el nombre, que es la que hace, la que interpreta esta cantante actriz, Ariana Grande, que básicamente uno la ve y es como una niña popular que viene de familia muy conocida, prestigiosa, todo el mundo le dice que sí, en general nunca ha luchado mucho contra el rechazo social y todo eso. Entonces, en general, va como por esa línea ese personaje. Por otro lado, vamos a tener a Elphaba, que es la bruja, que es la fea, que es de color verde, fea y todo eso como discriminada y rechazada a nivel social por cómo se ve y porque claramente una película bastante evidente, con una historia bastante evidente, donde claramente digo que la que es fea y que la gente la rechaza, pero es inteligente y tiene muchos poderes, y después en verdad a la gente le empieza a caer bien porque se dan cuenta que no tienen que discriminar a las personas, bla bla bla. Todo lo que yo digo, esto suena como podría ser una película de Disney, podría ser de cualquier otro tipo de contexto y estamos todos de acuerdo con eso. No es wow, espectacular la situación, donde también hay otro tipo de personajes que no son para nada la maravilla del mundo, como el papá que prácticamente la odia, la rechaza, que ya voy a estar hablando acerca de eso, que es súper desagradable el caballero, por no ser un viejo tal por cual, es súper desagradable la película. Claramente ese era el objetivo cuando hicieron que lo interpretara de esa forma el actor que lo interpretó, que entonces esa situación no es novedad. Tenemos a una hermana que tiene movilidad reducida, donde también las cosas que rodean en torno a ese personaje también son bastante evidentes. Hay alta inocencia en la mayoría de los personajes. También tenemos otro que es el príncipe, que claro, al principio se ve como que es el mino, el que todos están detrás de él, bla bla bla, pero en verdad no es solamente una cara bonita y un loquillo que anda por la vida, sino que es inteligente y en verdad sí le preocupa a la gente. Todo esto que digo es como demasiado cliché, claramente. Entonces no esperen la cosa, por Dios, ya. Como también tiene su parte de crítica social y justicia social, que alguien puede decir cómo esa cuestión la van a meter entre medio de todos estos personajes cliché. Bueno, como la mayoría de un montón de películas que han sido y de libros que han sido bestseller y que la gente dice, ay, yo lo veo y lo paso bien y son películas tontas, y no se dan cuenta que muchas veces también hay todo un trasfondo de cuestionar el sistema, la jerarquía y todo ese tipo de cosas. Ya como el hecho de que Elphaba, que es la que es súper poderosa, se le dice que tiene que ir a presentarse ante el mago de Oz y como que todo el mundo alaba al mago de Oz y la cuestión, y en verdad la quieren usar solamente sus poderes, y en paralelo quieren estos como sociedad, los humanos se creen que son superiores a los humanos, a los animales y otro tipo de seres. Empiezan a sacar a los animales que estaban dentro de la sociedad, así como trabajadores, como profesores y todo eso, los empiezan a rechazar, los empiezan a excluir, prácticamente los quieren erradicar, porque si es que supuestamente desde esta idea de que el humano es superior, si se deja que los animales forman parte de la sociedad, claramente desde su punto de vista, que yo no lo estoy avalando, significaría que en algún momento la humanidad se podría ver afectada, porque si es que hay hambruna en algún momento, y eso no hace, hay unas historias del pasado de ellos, que cuando hubo hambruna los humanos se comían a los animales, porque los animales si no se querían comer a los humanos. Entonces todo hay un tema, una volada política, temas económicos, de recursos, de todo, que de alguna forma lo meten dentro de esa historia, como digo, en lo que fue la película. No me he leído el libro, desconozco la obra, cómo desarrolla todo este tipo de temáticas. Desconozco si al momento de leerlo, tú lo lees como, no sé, serán como de la onda de los libros Fahrenheit, ponte tú, o de los libros, bueno,
hay otro que se llama Metrópolis. Bueno, hay varios libros que son de escenario y historias distópicas. No sé si al momento de leerlos se dará una impresión de ese estilo, una sensación así, más que algo como tan, oh, maravilloso, película Disney o algo así, ¿ya? Que todo esto creo que no es de Disney. Pero bueno, entonces todas esas cosas hay dentro de esta película que, como digo, no es la obra, la maravilla del mundo ni nada, pero de lo que vamos a estar hablando el día de hoy son dos cosas, más que lo muestren de manera evidente, porque tampoco son cosas que tienen tanto protagonismo. De estos tres temas importantes, yo creo que hay uno que toma más protagonismo que el otro, más que protagonismo, más realce, pero sí al momento de que yo lo vi fue como, no me puedo quedar callado, o sea, como que alguien sí o sí tiene que hacer la reflexión. Yo también fui con mi amigo que también es colega, entonces probablemente por las temáticas que nosotros abordamos dentro del espacio de la psicoterapia o por las cosas que se nos ha enseñado, que hemos leído, son temas que están en nuestra mente de una forma mucho más consciente y que uno ve algo de eso y automáticamente se te prende una luz que dice, estoy viendo esto, ¿ya? Pero quizá el resto de la gente verá ver la película y ni se va a dar cuenta o no va a hacer el análisis, ¿ya? O no se va a poner tan grave con eso como yo, ¿ya? Pero quiero mostrarlo, ¿ya? Entonces vamos a partir primero con... con dos... A ver, estoy pensando con cuál de las dos partes comienzo. ¿Con la más polémica o con la no tan polémica? A ver. Bueno, podría poner una al principio y luego después la otra que sea menos polémica, como por seguir un orden, como el orden más lógico que a mí me hace sentido, o podría ser el orden que asegure que ustedes lleguen al final del capítulo. Pero en verdad, como yo al final estas cosas las hago por mí, para que el que lo quiera escuchar de corrido, la verdad es que va a dar lo mismo el orden. Así que el que quiera escucharlo hasta el final lo va a escuchar igual. Ya. Entonces, vamos a partir primero con la temática de la... Sí, la temática con la que más trabajo yo, en verdad, porque la segunda no está. Respecto a la primera temática y el primer tema que quería mencionar respecto a esta película, tiene que ver con... Es muy común, es muy frecuente y me ha tocado verlo en el espacio de la psicoterapia individual desde el punto de vista de una persona siendo hijo o hija, como también lo he visto desde el contexto de la terapia familiar, que después esa terapia familiar ha mutado a terapia de pareja, donde problemas de pareja se observan en el comportamiento que sale de la normalidad, entre comillas, que es disruptivo, entre comillas, del hijo o de la hija, independiente de la edad que pueda tener. ¿Y cómo podemos ver eso? Ahora, esto que yo les estoy comentando está respaldado por estudios que se han hecho, intervenciones y cosas así. O sea, hay personas que han teorizado eso, no es que yo me esté arrancando con los tarros, ¿ya? Y que muchas veces hay intervenciones que están orientadas, sobre todo, por ejemplo, en terapia familiar, cuando dicen, no sé, mandan al niño del colegio, por ejemplo, caso súper estereotipado, pero es demasiado frecuente, del colegio dicen, el niño se está portando mal en clase, y después dicen, tienen que ir a terapia familiar. A alguien se le ocurre que ellos como familia, con el hijo que se está portando mal, tienen que ir a terapia familiar. Llegan al espacio de terapia familiar, uno empieza a revisar las cosas, y claro, el comportamiento del niño que está siendo disruptivo, entre comillas, en el contexto del colegio, cuando no hay un diagnóstico como tal, no es que el niño tenga algún tipo de patología, muchas veces se explica por una serie de cosas, y dentro de esas hay influencia de lo que está pasando en la dinámica familiar. Como por ejemplo conflictos, como por ejemplo que no se establezcan límites entre los papás y otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo podemos ver eso en la película? Primero, poner en contexto que este personaje nace de la infidelidad de la madre con otro hombre. Características del hombre, de dónde salió, eso no se sabe en la película, al menos yo no lo vi, ya a lo mejor en el libro sí está detallado. ¿Qué es lo que pasa? Que el papá de este personaje, Elphaba, la que es de color verde, se iba a trabajar, a todo esto este personaje es gobernador. Y cuando se iba, ¿qué es lo que pasaba? Que la mamá tenía relaciones con otro hombre. A partir de estas relaciones con este hombre, esta infidelidad, nace este personaje, Elphaba, o Elfi como le dice después Glinda, que es la amiga. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nace sale de color verde y el papá se escandaliza, todos se escandalizan y dicen llévensela. Claramente al caballero le generó algún tipo de rechazo por las características, porque no era frecuente o normal que un hijo saliera verde, a pesar de que ahí en la película los animales hablaban, ¿ok? Eso no era como socialmente aceptado y todo eso. Entonces,
de cierta forma el papá la aleja. Y también se da a entender que el papá se da cuenta de que la esposa le había sido infiel y que a partir de esa infidelidad había nacido Elfie. ¿Y qué es lo que pasa? Que después en la película muestran a este personaje más o menos como a los 10 años, 8 o 12 años, con una hermana. Y la hermana de este personaje está en silla de ruedas. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que aparte de que este personaje nace de color verde, que es rechazada, además presenta una dificultad para regular sus emociones, desde lo que uno ve en la película. Y a raíz de esta dificultad, o más que a raíz, en consecuencia de esta dificultad de gestionar su enojo, por ejemplo, la tristeza, debido a que tiene un poder, se generan ciertas cosas, ya sea, por ejemplo, si es que está muy enojada, hay cosas que saltan, no sé, imaginémonos como que tú tienes mucha rabia y en vez de que tú vayas y agarres un vaso y lo tires, no es necesario porque ella del enojo, de la pura sensación de enojo, se rompen todos los vidrios, por ejemplo. O saltan las piedras que están alrededor, cosas así. Entonces, podríamos ver esta situación, no los poderes, sino esta desregulación como un problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa y dónde uno ve esto como del síntoma? Lo veo en que primero hay varias cosas, o sea, no, como que nunca se habla más acerca de la infidelidad, a no ser que, bueno, los personajes hablaron de eso entre ellos, pero esa cuestión no la mostraron en la película. Pero se da a entender de que esta situación no se habla porque por la actitud del papá, la actitud que uno ve del papá, como que esta situación no se habla más, tiende a rechazar a la hija, y uno podría pensar, claro, o sea, si el papá no anduviera discutiendo tanto como discute, la otra niña no andaría toda angustiada ni alterada, ¿ya? Entonces el papá, en vez de cuestionarse, así como, ¿qué hace que esta hija reaccione con esa rabia tan intensa? No se cuestiona esas cosas. En vez de cuestionarse eso, lo único que hace es sentir rabia, retarla, criticarla y excluirla una vez que esta rabia es explosiva. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que tenemos personajes en paralelo que de cierta forma dan a entender de que no es correcto esta reacción del papá, que se dan cuenta de que pasa algo con esta niña que le cuesta gestionar su rabia, pero tampoco sobre todo que son personajes adultos, sobre todo ninguno de estos adultos se acerca y le dice como, oye, yo entiendo que esto te esté afectando, es totalmente esperable que así sea, considerando que tu papá reacciona de una forma que sinceramente a cualquiera lo deja chato y tenso. Veamos cómo podemos ayudarte a gestionar eso, ¿no? Nadie habla acerca de eso, ¿ya? Y digo que esto tampoco queda solamente en ese espacio, porque este personaje sigue creciendo, llega incluso al contexto del colegio ya como adolescente. Ahí no me queda claro esa situación, pero como los actores se ven mayores, yo no sé si era el colegio, que habrá sido cuarto medio, la universidad, no me quedó claro. Pero ya adulta, esta persona sigue teniendo problemas para gestionar sus emociones, porque, o sea, no es raro nuevamente, pues si no lo trabajó antes, menos lo va a trabajar ahora, y porque también el rechazo y la discriminación, el estigma, sigue estando en ese contexto donde llega y en verdad no hay nadie que sea de color verde y tampoco nadie que tenga ese tipo de poder. Entonces, claro, ella llega ahí y en las situaciones en las que hay enojo, ella explota nuevamente. Aquí hay una mezcla en todo caso de cosas, porque obviamente el tema de los poderes es difícil que uno pueda relacionarlo con algo de la familia, algo así. Ahora, ¿qué otra cosa es la que hay? Que da la impresión de que este papá no afronta esta situación por también todo ese rechazo y rabia que siente hacia ella. O sea, yo sé, y aquí hay alguien que va a decir, sí, es que tú no lo has vivido, yo lo tengo claro, y un montón de cosas que yo no he vivido, pero hay cosas que de repente uno... Ahí es cuando uno dice, o sea, mirarte tú y mirarte como adulto y analizar tu entorno y observar hacia quién tú le estás dirigiendo toda esta rabia. Que claro, ahí cuando nosotros vemos a este personaje en la escuela, que yo no sé si universidad o qué, ya adulta, hay cosas que a ti te pueden molestar de esa persona, a ti como papá te pueden molestar ciertas cosas de tu hijo, pero es como, oye, gran parte del inicio de la película es de él relacionándose con ella cuando ella era una niña. Entonces, es como... A mí me daba rabia, yo hablaba con mi amigo y decía, me gana de sentar a ese viejo tal por cual. Decirle, yo entiendo que para ti fue difícil que tu esposa te fuera infiel. Lo entiendo.
suena horrible, tú quizás tenías proyectos, te habías hecho un ideal de familia o algo así, todo lo que tú quieras. Pero ese niño no tiene la culpa de eso. Ese hijo, o sea, sorry, pero ella como personaje, ella no eligió nacer, ¿ya? Y menos iba a elegir nacer de una infidelidad o de algún tipo de problema que le iba a generar una serie de consecuencias en su vida que iban a implicar por lo bajo un maltrato de parte de él como papá, el rechazo, porque además al parecer por las condiciones en las que nació se generó su aspecto como tal, que socialmente era algo como para rechazar. Entre otro tipo de cosas, o sea, esta persona no lo eligió, entonces esa actitud como de, oh, yo soy un adulto, me voy a desquitar contigo, porque tú, cada vez que te veo, tú representas eso que a mí me dolió, para mí es como, oye, hazte ver, suficiente, ¿ya? Entonces, eso también a uno le da a entender que él no ha resuelto todas las cosas, o sea, porque por mucha rabia que a ti te pueda dar, nuevamente esa persona no eligió nacer y en algún momento harán las paces de alguna forma con esta persona, o sea, es como, porque además esa persona no hizo eso, esa persona no es la mamá, es tu hija, no es tu pareja. Entonces ahí hay cosas que se muestran y en eso es lo que yo les decía de esto como síntoma, que uno lo podría haber visto más en el contexto del colegio. Y por otro lado tenemos que hay más cosas que pasan en torno a esta situación que tienen que ver con que además esta persona después culpa a esta persona de más cosas, ¿ya? Entonces, primero, como les digo, a mí al tiro cuando yo vi esta situación fue como, la dije como síntoma, o sea, evidente. Ahora, ¿qué es lo otro? Y que se liga un poco con esto que también tiene que ver a nivel familiar, es la construcción de la autoestima, que así en modo de contexto yo he hablado en otros capítulos acerca de temáticas de autoestima y cosas así, donde hay que entender que la autoestima es algo que se construye, que tiene distintos tipos de componentes, es algo que no es rígido como tal, no es algo que tú vayas construyendo solamente de manera individual, también hay un factor súper importante a nivel interaccional. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya se ha visto en estudios que en las primeras etapas de la infancia es muy importante todo aquello que te rodea, lo que tú escuchas, el cómo te tratan, todo ese tipo de cosas para tú generar una autoestima que sea lo suficientemente fortalecida para tú vivir una vida relativamente tranquila, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que en el contexto de este personaje, el entorno que le toca es una mugre. O sea, así como yo les decía lo de este papá, pasan más cosas. Y que es algo que uno puede ver bastante claro en una escena donde Glinda, que es la amiga, le cuenta un secreto súper random y súper ridícula a su amiga. Y después le dice, ahora cuéntame tú un secreto. Y en ese cuéntame un secreto, ella le cuenta que su papá la odia. Y bajo ese contexto que su papá la odia, le cuenta el porqué. Y ahí eso nos lleva a la autoestima que yo les voy a decir. ¿Qué es lo que pasa? Que no basta, así como no basta con el hecho de que ella haya nacido verde, que tenga poderes, que le cuesta gestionar sus emociones y que cuando le cuesta gestionar sus emociones deja la embarrada en el entorno porque con su poder explotan las cosas, rompe cosas. No basta con eso como para ella ya sentirse mal respecto a su propia persona, o sea, ahí su autoconcepto se está viendo bastante hacia lo negativo. Hay gente que puede decir, oye, tiene un don, sí, hay una profesora que le dice que tiene un don, pero ella lo ve casi que como una maldición, claramente, por todo el impacto negativo que tiene todos esos poderes, sino que no fue suficiente con eso como para más encima crecer en un entorno donde prácticamente el padre la culpa a ella de que su hermana esté en silla de ruedas. Y es una cosa que uno dice, ¿qué? Y cuando iba a contar la historia a este personaje, yo dije, ya, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ya? Como dije, ya será una historia trágica como de que andaban paseando por el bosque y a lo mejor ella se equivocó en algo, hizo que la otra le pasara algo. Porque esas cosas pueden pasar, o sea, podemos tener niños que de repente están jugando algo, se tropiezan, uno empujó al otro y se pegó en la cabeza y quedó la embarrada y debido a eso alguno de los niños tuvo algún tipo de problema médico o físico. Esas cosas pasan y son difíciles de abordar como padres, de la culpa, de entre los hermanos también es difícil abordar eso. A mí me ha tocado ver eso en terapia familiar, de gente que se siente muy culpable, es como debido a mi responsabilidad, mi hermana le pasó tal cosa, no pude proteger a mi hermano de tal y tal cosa. Y ahí es cuando uno dice, pero aún así eran niños, es como, es horrible, en teoría es tu responsabilidad porque claro, como ser humano tú hiciste X acción que tuvo esta consecuencia, pero seguías siendo un niño, entonces
es un tema bastante delicado. Entonces yo pensé que esa idea iba a ir por ahí, pero no, es una cosa como, realmente que uno dice, esta cuestión está como a otro nivel, así como, caballero, por favor, cállese, como que de verdad me dieron ganas de morrearlo, así como, ya basta de estupideces, como ese meme, pausa para el café. Y no, me daban ganas de decirle, ya basta de estupideces. ¿Por qué? Resulta que la historia no era por ese lado, no iba por ahí, ya que ya como digo, este contexto sería demasiado difícil de abordar porque es un tema complejo. No, aquí es mucho peor, de real mucho peor, o sea, aquí en este contexto es, debido a que este personaje nace con esas características verdes, nace a partir de una infidelidad, o sea que todo lo que rodea el nacimiento de este personaje es negativo. Y que además quien tiene ese hijo es esta mujer que es la que fue infiel, con toda la connotación negativa que socialmente se le da, más la connotación negativa que le da el padre. Este mismo padre quiere asegurarse de que su próxima hija que viene en camino no se parezca en nada a esta primera hija que, por todo lo que ya he dicho anteriormente, es rechazada socialmente por todos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? En la brillante idea de este señor, que yo no sé de dónde se informó, ahí es cuando yo digo, la medicina en esos tiempos, en esos tiempos fantásticos, porque una película de fantasía. Por alguna razón, que al parecer de alguna forma se informa de que hay unas flores específicas que hacen bien para la salud. Este caballero se le ocurre que la esposa se la pase día y noche comiendo ese tipo de flores, que como digo, al parecer son positivas para, no sé, los nacimientos, vaya a saber uno qué. El problema de todo este contexto, de todo esto de que él hace comer flores día y noche, que al parecer esas flores, mira, aquí no usaron palabras como aborto y ese tipo de cosas, ojalá no le censuren el capítulo por decir eso, pero a mí me dio a entender que esa planta era prácticamente abortiva, quizás no directamente, pero sí o sí interrumpió el proceso de embarazo previo a la cantidad de meses que tenía que llegar. Ya, aquí esto me la estoy dando de médico, no soy médico por supuesto, pero esto se da a entender en la conversación que tienen estos dos personajes. Y pasa que claro, el embarazo de la mamá no puede llegar a término, entonces sacan a este bebé antes, la hermana de este personaje, que va a ser la bruja después, y cuando nace sin la posibilidad de poder tener movilidad en las piernas. Y ahí uno dice, ¿qué? ¿Qué? Yo de verdad así como en ese momento procesando todo, porque en esa conversación entre estos dos personajes, a partir de esa historia que aquí yo en mi mente decía, estamos todos en sintonía, estamos todos entendiendo que esto fue un tema de las flores que le dio el papá, ¿cierto? Estamos todos claros. Este personaje, Elphaba, ¿qué es lo que pasa con ella? Que ella se echa la culpa. Y ahí yo decía, ¿qué? Como en mi mente es como, tanto este papá le metió tantas cosas negativas en la cabeza, tanto la culpó, tanto la rechazó, tanto la criticó, todas las veces que ella se enojaba, sin él hacerse cargo de por qué ella se enojaba y reaccionaba de esa forma, y que a partir de eso sus poderes hicieran todo ese escándalo. No le bastó con eso. Y para que además ella esa situación la atribuyera a algo propio, a que prácticamente que su hermana tenga movilidad reducida es su culpa. Silencio dramático, porque de verdad en mi mente es como, no, y menos mal el personaje de Glinda le dice como, no era tu culpa, de verdad que no era tu culpa, o sea, como, what the fuck, así como que eso no está bien, o sea, como no está bien que tú pienses que es tu culpa, que eso haya pasado, porque no es tu culpa, o sea, primero tú no elegiste nacer, o sea, aquí la responsabilidad es que el papá, a partir de su rabia, asociado a toda la infidelidad, quizás incluso rechazo, angustia de haber tenido una hija de esa forma. Yo quiero pensar que el caballero no es malo, porque mucha gente, hay padres, voy a decirlo así, hay padres que muchas veces no saben cómo abordar las diferencias de su hijo porque les da pánico que a sus hijos les pase algo. El problema es que muchas veces reaccionan mal y lo que hacen al final es ellos mismos excluirlos, y a veces le hacen más daño a ellos que el daño que el propio entorno supuestamente les haría. Entonces pensemos que ese es el caso. El tema es que aquí, con toda esa emocionalidad y todo eso, y más con el miedo de a lo mejor pensar que el segundo hijo que vas a tener también va a venir con algún tipo de problema, te lleva a que tú hagas todas esas cosas y termine esa situación así. Aún así no sigue siendo culpa de tu hija. No es culpa de tu hija.
basta, no lo es. Y es cuático porque, claro, o sea, este personaje carga no solamente con el estigma, con todo esto que ya he hablado anteriormente, sino que además carga con una sensación de culpa donde en su autoconcepto es yo soy una persona mala a partir de que yo nací, de todo el mundo ha tenido problemas y su autoconcepto es bastante negativo, que digamos, es bastante negativo y yo estoy siendo amable con lo que estoy diciendo. Porque de verdad es impresionante. Y esto que yo les digo, para algunas personas puede sonar exagerado, alguien dirá, pero es una película, ¿por qué te alteras tanto? Me altero. Me altero porque esto yo lo veo, porque yo lo veo de repente en ciertos contextos de familias reales, donde la gente de verdad le ha hecho mucho daño a otras personas por temáticas similares. Entonces, porque o no se hacen ver como adultos o no logran cómo gestionar este tipo de cosas y uno puede, en el mejor de los casos, encontrar espacios donde poder abordar esto. Pero claro, eso requiere que uno se mire a sí mismo y diga, chuta, esta situación a lo mejor no está muy bien, voy a buscar con quién orientarme. Pero esas cosas a veces no pasan y la gente queda muy dañada. Y después uno recibe muchas personas como este personaje, si ese es el tema. Yo recibo muchas personas que o sus papás o sus mamás le metieron una cantidad de cosas negativas en la cabeza impresionante. Ahora, eso con ese autoconcepto. Y sumado también que, como si no fuera poco, además este papá, aparte de machacarla todo el tiempo, también la obliga constantemente a hacerse cargo de la hermana que tiene movilidad reducida, siendo que la hermana a veces no está ni ahí y es capaz de hacer sus cosas, y eso va a introducir el segundo gran tema que les quería hablar yo, que tiene que ver con el capacitismo o capacitismo paternal. ¿Qué es lo que podemos ver en relación a eso? Yo aquí les voy a leer en qué consiste esta idea, porque parte primero relacionado con temas de políticas públicas para poder después de eso irnos al análisis más individual. Desde ya comentar que yo no estoy relacionada con ningún tipo de fundación asociada a este tipo de temáticas. No me considero una persona extremadamente informada en el tema. Sí he tenido cierto tipo de acercamientos en temáticas de diversidad funcional por procesos de formación en los que he estado, donde me he encontrado con personas que tienen algún tipo de movilidad reducida, como por casos de personas cercanas que han tenido a lo mejor algún familiar relativamente cercano con quien yo he podido compartir, que han podido tener algún tipo de diversidad funcional, ¿ya? Como bueno, por familiares directos y no tan directos míos que presentan algún tipo de diferencia, que se han visto en contextos como la Teletón, por ejemplo, de acá en Chile, ¿bien? Donde por ese tipo de acercamiento y por el grado de cercanía me ha permitido poder conocer un poco más qué es lo que pasa, al menos en esa institución. Obviamente desde la vivencia de personas de una manera súper reducida, porque yo no soy activista ni nada de eso, pero eso no nos quita el que podemos hablar acerca de eso y nos podemos seguir informando. Ahora, les voy a hablar un poco acerca de esto. Primero hay que entender qué es el asistencialismo. ¿Ya? Yo les voy a leer las definiciones. El asistencialismo es un enfoque de en las políticas sociales que se basa en proporcionar ayudas directas a personas o grupos vulnerables, como alimentos, dinero, servicios básicos, sin necesariamente abordar las causas subyacentes de su situación de necesidad. Este término suele ser empleado de manera crítica cuando las ayudas se perciben como paliativas y no promueven la autonomía o el desarrollo a largo plazo de los beneficiarios. Características principales. La primera es dependencia. Se critica que el asistencialismo puede fomentar que las personas dependan de las ayudas en lugar de buscar soluciones sostenibles. 2. El corto plazo. En algunos casos se utiliza como una estrategia para ganar apoyo político sin un compromiso real con el desarrollo social, que es una mugre, ese tipo de situaciones, una mugre, y yo he escuchado casos donde esas cosas han pasado. Y bueno, ¿qué es lo que pasa y cómo llevamos eso a lo que pasa en el trato directo? Porque de eso yo les quiero hablar. Contexto, en la película tenemos un personaje que es la hermana de esta chica que después va a ser la bruja, de la que yo le estoy hablando, que es
que nace en este contexto donde el papá está casado, el papá que es gobernador está casado con una mujer, que la mujer le es infiel. A partir de esa infidelidad nace esta primera hija que es verde, que tiene poderes, que le cuesta gestionarse emocionalmente, y a partir de eso queda el medio escándalo con sus poderes, con este padre que la odia, donde al mismo tiempo, a partir de toda esta situación que al parecer el padre no elaboró de manera correcta, termina generando un montón de rechazo hacia esta hija mayor, que además a la que, también responsabiliza del nacimiento, o sea, más que el nacimiento, de las características, y sí, de las características físicas que trae esta segunda hija, porque él, desde su desesperación y su angustia de que su segunda hija no nazca como esta primera hija, que fue a partir de una infidelidad, le da a la madre de la hija una cierta cantidad de flores que supuestamente son medicinales, pero que después claramente nos damos cuenta que interrumpen el embarazo en una cierta etapa, que genera de alguna forma, con quizás otro tipo de factores que desconocemos porque eso no lo abordan en la película, como consecuencia que esta hija menor tenga una movilidad reducida. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que se ve en torno a este personaje, las interacciones son muy desde lo que se conoce como capacitismo paternalista. Esto lo vemos, al menos yo lo vi con mi compañero, que desde ya comentar que mi colega en su momento hizo sus prácticas clínicas en temáticas de discapacidad hace muchos años atrás. Entonces, como yo les decía al principio de este capítulo, en general hay ciertas temáticas que cuando para uno son recurrentes uno lo tiene como más a la vista, y por lo tanto uno ve cosas asociadas a eso y al tiro uno dice, oh, mira, me doy cuenta de esto. Es como lo del análisis que yo les acabo de decir acerca de esto del hijo como síntoma de los problemas entre la relación de pareja, ¿ya? Que eran los problemas de pareja que tenían los papás de estos personajes. Este papá es muy sobreprotector, le hace casi todas las cosas a la hija tiene una actitud como de que yo en verdad sí puedo hacer cierto tipo de cosas, no es necesario que estés aquí pendiente, y al mismo tiempo este papá obliga a que la hermana mayor también tenga ese tipo de comportamientos con esta hermana. Y también vemos interacciones de otras personas, como de una encargada, por ejemplo, cuando, así como modo de contexto de la película, cuando llegan estos personajes a la institución, que yo no sabía si era colegio o universidad, qué es lo que era, de hechicería y otro tipo de cosas, la gente las van dividiendo en dormitorios, ¿ya? Así como al estilo Harry Potter, por ponerle un nombre. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una señora que va a recibir a esta chica que está en silla de ruedas, y al momento de recibirla justo está su hermana, que tiene estas características que hemos dicho, que era de color verde, que la rechazaban socialmente, y esta señora se asusta. Y en ese proceso de asustarse por la hermana que es de color verde, y que después va a ser bruja, se empieza a acelerar y empieza a tener una actitud de ya vámonos rápido, y en eso de vámonos rápido agarra a la hermana de este personaje y se la empieza a llevar sin ni siquiera pedirle su consentimiento de si es que estaba de acuerdo o no con llevarla, ayudarla a la silla de ruedas. Prácticamente la empieza a ignorar cuando ella le empieza a decir que no es necesario que la lleve y que por favor pare la situación, junto con otro tipo de cosas asociadas. Y que después eso como consecuencia tiene que, como la hermana está viendo, la hermana mayor, que es la que tiene los poderes, está viendo que la hermana en silla de ruedas está teniendo esta situación de incomodidad donde no se le está escuchando, donde no se le está respetando su consentimiento respecto a que no lleguen y la muevan, se enoja, y como tiene dificultad para gestionar sus emociones, el colegio explota, por ponerle un sentido de expansión de su poder, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que esto de capacitismo paternalista o paternalismo capacitista es algo que se ha visto muchas veces, ¿ya? Y probablemente yo he caído en eso siendo más chica, probablemente tú también has caído en eso. No sería raro porque, como digo, yo no estoy en esos espacios de activismo. Por lo tanto, esas personas que sí están ahí, participan, deben tener una visión mucho más completa. Pero como persona que por muchos años no estuvo relacionado con ningún tema de discapacidad, ¿qué es lo que pasa? Que de lo que yo alcanzaba a ver era que en general me daba cuenta que a la gente que tenía algún tipo de diversidad funcional se les excluía o se les señalaba o se les infantilizaba, se les atribuía características angelicales, de inocencia. Y también se asumían cuáles eran sus necesidades. Y ahí aparece esto del paternalismo. Entonces, eso que yo vi ahí en la película fue como, eso pasa en la vida real.
ya pasa la vida real. Yo empecé a tomar conciencia de esto cuando de manera directa me encontraba con familiares que tenían actitudes de ese estilo, como de infantilizar a estos miembros cercanos a mi familia que participaban dentro del contexto de la Teletón, como también después me di cuenta cuando me acerqué más a la temática de la sexualidad. Tenía compañeros y compañeras que tenían algún tipo de diversidad funcional que hablaban acerca de esto, y tuvimos también un módulo en el diplomado que yo tomé que hablaba acerca de la discapacidad, donde fue como, oye, sí, esto es verdad, esto pasa demasiado, y ahí hacíamos la reflexión y todo, y ya después no paré de informarme de eso cada cierto tiempo. Como digo, no estoy totalmente metida en ese espacio, pero sí me va llegando información, como o por conversaciones, o por compartir espacios con algunas personas, o por situaciones de la vida cotidiana que uno se pone a reflexionar. ¿Y qué es esta idea? ¿Qué es este concepto? Aquí lo voy a leer. Dice, este término se refiere a actitudes o comportamientos basados en suposiciones sobre lo que una persona con discapacidad necesita o puede hacer, a menudo desde una posición de superioridad o sobreprotección. Y aquí vamos a tener varias características, y les voy a nombrar 3. Una de las primeras sería presunción de incapacidad. Se asume que una persona con discapacidad no puede realizar ciertas actividades por sí misma, sin verificarlo antes. O sea, ni se le pregunta. Lo mismo que en esta película, que la señora en su estado de alteración agarra la silla y la empieza a llevar, y es como, güey, no, no gracias, por favor, respeto. 2. Falta de consentimiento, que también aquí pasa de manera evidente en la película, y es cuando la ayuda se ofrece o impone sin preguntar ni considerar la autonomía de la persona. Que este personaje sí podía llevar su silla de ruedas. Intención bien intencionada. Aunque quien ayuda puede tener buenas intenciones, el acto puede ser percibido como condescendiente o invasivo. Claramente es todo esto que se da. Ahora, ¿por qué les quería hablar acerca de esto? Porque alguien podría decir, bueno, en el punto anterior, yo creo que les debe haber quedado claro que es porque es lo que yo veo harto en terapia familiar, y a veces también aparece en terapia de pareja, que cuando hay parejas que tienen hijos dicen, ay, además a mi hijo le está pasando tal y tal cosa, en el colegio nos dicen tal y tal cosa, y se pone a analizar y es como, ¿no será que tenga que ver con lo que está pasando entre ustedes? Y ahí la gente empieza a reflexionar y dice, ah, sí, me hace sentido. Entonces yo se los planteo aquí en la película como para que ustedes también le echen un ojo, si es que a ustedes les pasa algo así, si ustedes están en ese contexto, poner atención a lo que le pasa a los niños y cosas así, como también la parte de la autoestima y el autoconcepto, para hacer esa reflexión como de, oye, es cuático de toda la cantidad de mensajes que uno puede ir adquiriendo a medida que uno va creciendo, y el impacto que tiene heavy en cómo uno se percibe, en sus niveles de autoestima, y muchas veces en sentir culpas o responsabilidades que en verdad no tenían ni pies ni cabeza respecto a cómo uno se desenvuelve con otras personas, o muchas mochilas que se le colocaron quizás a ciertas personas que en verdad no tenían por qué haber sido así. Y este tercer punto, porque si bien esto aparece súper poco en la película, son como escenas muy cortas, yo encontré que era súper fuerte como lo mostraban, o sea, porque la atención aquí se va a que el personaje, que es esta que va a ser la bruja, termina haciendo casi que explotar este colegio, y todos súper alterados, súper enojados, pero nuevamente, así como el papá tampoco se preguntaba, ¿qué hará que mi hija reaccione de esa forma? Siendo que claramente algo de la dinámica pasaba ahí, como aquí tampoco se preguntaron qué hizo que ella reaccionara de esa forma, sino que, oye, ¿por qué reaccionaste así? Al tiro la crítica hacia esa reacción, siendo que ella quería proteger a su hermana, quería que se le respetara como una persona más, no solamente, o que no tuvieran esa visión condescendiente de por qué ella estaba en una silla de ruedas. Pero la gente no hace esos análisis, y como no los hacen, y esto sigue pasando, yo lo voy a hacer. Porque en serio para mí la escena fue fuerte. Entonces, también les dejo esto como para que ustedes reflexionen si que a ustedes también les ha pasado así. Si ustedes tienen alguna persona cercana que está en una situación de ese estilo, siempre preguntar, nunca asumir qué es lo que necesita una persona. Y esto no aplica solamente a alguien que pueda estar en silla de ruedas, sino también en todo tipo de contextos. Ahora, ya para ir cerrando este capítulo, también hay otro tipo de temas que también saltaron a mi mente una vez que yo estaba viendo todo esto, pero que no son cosas como tan profundas.
Más que, o sea, sí pueden ser cosas profundas. Yo en verdad puedo hacer de cosas muy simples algo profundo, pero que tampoco me da como para hacer tanta conversación, cosas muy básicas que yo las veía y decía, no hagas eso. Que no eran cosas graves, graves, sino que yo decía como, yo no estoy en una etapa de mi vida en la que podría lidiar en mi vida personal, ojo, en mi vida personal con algo como lo que estoy viendo ahí. En el trabajo es otra cosa, porque me pasa que, claro, hay personas, o sea, hay muchas cosas que yo no he vivido y que otra gente yo atiendo tampoco, cosas que yo no he vivido y otras personas sí, o hay cosas que muchas personas no han vivido, pero que yo sí he vivido, ya sea por temas esperables de la edad y otro tipo de cosas. Entonces me pasa con cierto tipo de temáticas como amorosas, que en mi vida personal a esta edad y esta etapa de mi vida no podría lidiar, o sea, lo mismo en relación a esta chica que está en silla de ruedas. Hay un personaje que está enamorado de Glinda, que es la que se hace amiga de la bruja que es de color verde, ¿ya? Y a Glinda la ponen con colores rosados y como que es súper pinta y todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que a este personaje le gusta Glinda, pero Glinda no está ni ahí, si este es como el personaje feo, como que es medio bufón. ¿Y qué es lo que pasa? Que Glinda le dice, saca o invita a Pepita, que no me acuerdo cómo se llama el nombre de la chica que está en silla de ruedas, invítala al baile, porque eso me haría muy feliz y no sé qué, Y el tipo lo hace para complacer a Glinda porque cree en su mente, y yo no sé por qué se le ocurrió esa idea, es porque es evidente que no pasa nada, y hasta el momento de la película 1 no pasa nada. Que él cree que haciéndole caso y llevándola, entonces Glinda va a ser bueno con él y la va a poder enamorar. El problema de eso es que son cosas que por eso yo digo, yo no puedo lidiar con ese tipo de cosas en la vida privada a esta etapa de mi vida, y que bueno que no lo hago tampoco, no me veo en ese tipo de escenarios, porque esa cuestión es como demasiado adolescente. Como me dan ganas como de agarrar ese personaje y decirle, a ver qué está pasando aquí. Como, ¿tú crees que eso te va a funcionar? Ubícate, más encima va a hacer pasar un mal rato a la pobre chica, a la otra. ¿Por qué? Porque la otra está toda ilusionada de que este tipo está enamorado de ella y que la va a llevar al baile, pero en verdad es solamente para complacer a la otra, y en verdad si Glinda no lo hubiera dicho, a este nunca le hubiera importado a ella. Yo espero que se arrepienta de sus acciones, lo espero, pero no lo sabré hasta la segunda película. Como también otro tipo de cosas, como cosas que también pasan en la adolescencia, que a todo esto yo igual lo he visto en gente muy muy adulta, pero ya llega un punto en la adultez, no todos, pero un gran porcentaje de personas que dicen, sabes que ya yo estoy en una etapa donde en verdad no me importa el que dirá la gente, qué me importa a mí si al final, para mí es como estas cuestiones de estos comentarios, y realmente yo digo, ¿esa gente te va a pagar las cuentas? No, ya entonces que te dé lo mismo, aquí algo parecido, ¿tú le vas a dar un beso a esa persona? Sí, no. Si tú le vas a dar el beso a la persona, que a ti te importe la persona con la que estés. Si el otro no le va a dar el beso, que no le importe. Y que no te importe a ti lo que esa persona piense de que tú le des un beso a esa persona, ¿ya? Entonces, con esto que digo, este personaje que es todo príncipe, por ejemplo, me pasa que claro, le empieza a gustar Glinda, que claramente es más o menos de su onda, que también es muy bella y los dos son muy bellos y todo, pero en verdad le empieza a gustar la otra, le empieza a gustar la de color verde, y todavía no está dando el paso. Esperemos que la segunda película dé el paso. Ahora, ¿por qué yo decía no puedo lidiar con eso? Porque es como muy adolescente, así como de, no, yo soy el chico popular, a mí me va a gustar la gente que solamente sea popular, pero en verdad me gusta la otra, la que es intelectual, que no sé qué, entonces... o no le habla. Aquí menos mal el tipo no era pesado con ella, pero en la vida real uno ve cosas tan ridículas, así como, no, la excluyo, no le hablo y todo, y es como, ay, por favor, reconoce si la popularidad no lo es todo. Pero bueno, esas son cosas de desarrollo de personaje que a ellos les toca resolver, así como a esos adolescentes les toca vivir y afrontar. Y quizás se pierden el amor de su vida y le hacen un favor a la otra persona, quién sabe. Pero bueno, y así como eso, otro tipo de temas que en verdad es como... que son cosas muy recurrentes que uno ve en lo cotidiano, pero que no me parecen lo suficientemente interesante como para poder hablarlo aquí, ¿ya? Así que, bueno, esto fue mi vomitar la película. Me encantó a nivel musical, no tengo nada que decir, las interpretaciones súper buenas, muchas emociones, me reí harto también. Me asusté en una parte, que no les voy a contar si ustedes no la vieron, porque de verdad que no me lo esperaba y fue como, ¿qué? Porque visualmente era too much. Ah, y lo último, hay un personaje que, yo dije, este personaje me violenta. Porque hay un personaje que es la profesora que como que trata de emborar la perdiz, que uno cree que es buena, pero en verdad es mala. Y le tira puras flores a este personaje que es la de color verde. Y es muy directa y como bastante pesada con la que es rubia.
donde le dice, no, yo no te tengo fe. Como que uno podría decir, ya sí, está bien que sea directa y que no le ande con ilusiones, pero la forma como lo dice suena súper heavy. Ahora, eso no es lo que a mí como que me violenta, sino lo que me violenta es que de verdad a veces tiene actitudes súper desagradables, como de excluirla o de humillarla, a la que es de pelo rubio. Y cuando ya su plan malvado no le funciona, porque la de color verde ya no quiere juntarse con ella, para no dar un spoiler, después cuando vuelve la rubia, esta misma vieja que constantemente la violentó, después se acerca y como que le ofrece papacho y eso para mí fue como, ¿qué es esto? Así como, esto va más allá que algo doble vinculante, o sea, como, señora, qué miedo yo. Y de verdad que lo sentí así como esta gente que te golpea, te golpea, te golpea, pero después es súper tierna y como que te quiere tener así. No, yo en mi mente dije, Glinda, sal de ahí. Glinda, sal. Corre, corre. La pobre Glinda no está en ese nivel de desarrollo de personaje como para darse cuenta que no tiene que juntarse con esa señora. Ojalá en la segunda película se dé cuenta, porque la señora de Real que es súper violenta. Ahora tampoco sabemos qué es lo que hay detrás de esa señora, cuál es su historia. Ya lo sabremos, esperemos, en la segunda película. Que mi amigo me dijo que sale como en un año, así que habrá que tener paciencia. Pero bueno, dicho esto, con esto voy cerrando el capítulo de hoy. Espero que se hayan quedado con lo más importante. Y las cosas, yo a veces me río porque digo, yo de repente atiendo personas que son de un rango etario muy diverso. Entonces, de repente atiendo personas que podrían ser mi abuelo, que podrían ser mis papás, que podrían ser mis amistades, y otras personas que podrían ser mis hijos de embarazo extremadamente adolescente. Muy poquitos, pero igual. Entonces, claro, de repente hago videos como de temáticas exclusivamente relacionadas con como temas súper, no como temas de adulto, pero en parte como de rango etario que quizás no es tan juvenil desde mi punto de vista. Y otras veces salgo con esto como, yo a veces me pregunto así como, estos adultos muy adultos, ¿qué pensarán? Así como, pero ahora que conste que no salgo hablando cualquier tontera de mi punto de vista, igual le hago su análisis y al final es porque estas cosas a mí me gustan ya, y uno no, bueno, pues tiene vida personal, ¿ok? Y me gustan los musicales, me gustan este tipo de películas. Así que, así de paso, también ustedes escuchan estos videos y ven estas cosas y me conocen un poco más. Que yo creo que igual eso a un porcentaje importante de gente le importa. Le interesa saber quién es su psicóloga, quién es la persona que lo está recibiendo, más que solamente tenga algún tipo de conocimiento específico y que en el mejor de los casos lo pueda orientar a sentirse mejor. Así que nos vamos a quedar con eso y ya nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Adiós.